Y lo hacemos con tres invitados de excepción, habituales de Ágora. Los recibimos en esta nueva temporada. Político, abogado del Partido Popular, Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por contar conmigo para la nueva temporada. Bueno, es un placer estar aquí. Igualmente, nos gusta tener cerca sus reflexiones, mucho que analizar. También con nosotros, presidente del sindicato CESIF, también amigo de esta casa de Ágora, Daniel Matoses, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo está todo en cuanto a lo político? Pues, hombre, la maquinaria está en marcha ya. Está como siempre revuelto, el tema político siempre está revuelto. Y cambiante. Y cambiante. Muy bien. Muy cambiante, además. Venga, pues bienvenido, señor Matoses, gracias por estar con nosotros. Y es también político, Esquerra Unida, responsable de un área a nivel nacional llamada Asuntos Alternativas Culturales. Amadeu Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Cómo van las cosas en su formación? Bueno, bien, normal. Negociando los preacuerdos para intentar llegar al mejor acuerdo para las elecciones autonómicas y municipales, y en eso estamos desde el mes pasado. Bueno, pues bienvenido, mucho que preguntarle. También negociar es la palabra que está muy de moda últimamente, negociar ante el nuevo panorama político. Lo vemos, analizamos hoy parte de los presupuestos, saldrán adelante o no. Hoy el centro ha estado en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez defiende los presupuestos ante las críticas de Partido Popular y de Ciudadanos. Enfrentamiento entre PP y Ciudadanos y el presidente del Gobierno en el Congreso a costa de los presupuestos. Los dos partidos de la oposición han mostrado una estrategia para frenar los presupuestos del Ejecutivo y Pedro Sánchez los ha defendido en la sesión de control. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de ser rehén de sus socios y de presentar unos presupuestos de forma ilegal, sin un techo de gasto aprobado en el Congreso. Sánchez ha defendido que son las cuentas que le convienen a España. Que al final se ensaña con 3 millones de autónomos, con 17 millones de conductores de coches diésel. Y como se decía siempre, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España. Muy bien. Señor Casado, cuando usted habla de rehén, yo le veo y le escucho, y además, en fin, no solamente durante las sesiones de control, sino hasta incluso también durante los fines de semana, donde usted deja auténticas perlas retóricas. Y usted, señor Casado, en fin, al frente del Partido Popular lo que representa es que es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Sánchez de engañar a Bruselas con los presupuestos y Sánchez ha dicho que PP y Ciudadanos intentan bloquearlos. Los españoles están hartos de un presidente que no pasa por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿no sería mejor acabar con este fake, con este fraude y convocar elecciones? Yo le pido que convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Vamos a votar. Señor Rivera, nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está recogida y reconocida por este Parlamento, hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad presupuestaria no sea revisada y ustedes dejen, tanto la mesa del Congreso como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera. La ministra de Hacienda ha defendido que la senda de déficit del 1,3% está vigente para 3 años. Bueno, pues muchos titulares son los momentos que nos deja en el Congreso de los Diputados. Señor Matoses, empiezo por usted. ¿Habrán presupuestos? ¿No los habrán? ¿Cómo ve toda esta polémica en torno a las cuentas? Hombre, ¿son unos buenos presupuestos? Desde luego la situación es complicadísima, pero yo creo que habrá presupuestos, sean buenos o no sean tan buenos. Pero creo que habrá presupuestos porque la alternativa a que no haya presupuestos es prorrogar los presupuestos del Partido Popular, sería un año más. Y eso me imagino que será difícil que determinados partidos, aunque sean independentistas o más que independentistas en el caso de algún partido vasco, pues yo estoy convencido de que ante esa alternativa votarán sí a los presupuestos y creo que habrá presupuestos. Desde el Partido Popular en contra de las cuentas y solicitan incluso en la Unión Europea que... Es que da la sensación que han hecho los presupuestos como los animales, los burros y los caballos que tiran de un carro o de una noria y llevan los ojos, las orejeras que llaman, y los ojos tapados, y entonces han seguido una hoja de ruta
ideológicamente marcada por Podemos, que es un partido populista de extrema izquierda, y no están pendientes de la realidad que rodea estos presupuestos. Están haciendo unos presupuestos que a lo mejor en una situación económica de crecimiento claro, de creación de riqueza, pues es posible que fueran presupuestos bastante aceptables, porque subir, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional en principio no está mal, claro. Gastar más para que los ciudadanos tengan más dinero en principio no está mal, siempre que los recursos y la situación económica del país lo permita. Entonces da la sensación que lo que han tenido en cuenta es el gasto que quieren hacer y no han tenido en cuenta el ingreso real que van a tener. Claro, a la hora de hacer un presupuesto el papel es muy sufrido. Yo he hecho muchos presupuestos, entonces el presupuesto es muy fácil, tú simplemente cuadras los ingresos con los gastos sobre el papel, das más ingresos que gastos y ya tienes superávit, pero es que luego hay que ejecutar ese presupuesto. Y lo que decimos en el Partido Popular es que el presupuesto es falso. Ese presupuesto, el cálculo de los ingresos es fantasioso, no se van a conseguir nunca, con lo cual se va a aumentar el déficit. Entonces no cumple los criterios de la Unión Europea. Por lo tanto, hay mucho que decir del presupuesto, pero desde luego sería una mala noticia para el conjunto de los españoles que se aprobaran. Muy mala noticia. Está bloqueando el Partido Popular los presupuestos. Amadeu Sanchis, son unos buenos presupuestos para... Sí, yo pienso que sí que los lo son, ¿no? Y para la Comunidad Valenciana, luego entraremos, sí, Amadeu. Claro, yo pienso que sí que lo son, ¿no? Bueno, es el primer acuerdo porque ahora se va a negociar con el resto de fuerzas políticas. Decía una cosa, Vicente, que yo no comparto, o sí la comparto, dependiendo cómo se mire. Cuando decías, si en una senda de crecimiento económico, si hay unos buenos presupuestos. Hasta hace unos meses el Partido Popular decía que España ya se había recuperado de la crisis y estábamos en una senda de crecimiento. Por eso hemos hecho y hemos negociado unos presupuestos expansivos que tengo que romper una lanza, porque una de las personas que más ha llevado la negociación de este presupuesto no ha sido nadie de Podemos, que también han estado evidentemente negociando, pero una de las personas fundamentales ha sido el responsable de Economía de Izquierda Unida, ¿vale? Carlos Sánchez Mato, que es una persona muy seria, muy responsable, y que además sabíamos que teníamos un límite, y es el límite del techo del gasto, que no se modifica en este presupuesto. Es decir, porque que en ese sentido no está de acuerdo con el argumento de Vicente Ibor. Bueno, yo más que con Vicente prefiero decir que no estoy de acuerdo con el nuevo presidente del Partido Popular. De Pablo Casado. De Pablo Casado. Más que nada porque unos presupuestos que no vayan a respetar el techo del gasto no sean aprobados por Bruselas y volverían. Y esto es una cosa que se ha tenido en cuenta. Hay una expansión de 5.000 millones de euros más. Recordemos que hubo un primer intento del Partido Socialista que fueron 6.000 millones antes del verano. Ahora se ha dejado en 5.000 millones de euros, beneficiando pues esas pensiones de los 6 millones de pensionistas, perdón, de los 9 millones de pensionistas. Ese salario mínimo que podrá beneficiar cuando se aplique por ley, evidentemente, a cerca de 9 millones de asalariados. Y decía una cosa, Vicente, que es verdad, tenemos que ajustar el tema de los ingresos, pero también se han introducido elementos fundamentales para las rentas más elevadas, ¿no? Y yo destacaría también esfuerzos respecto a los trabajadores autónomos y autónomas. Yo, al Partido Popular, y sobre todo a Pablo Casado, le pediría que volviera más a la senda de Soraya Sáenz de Santamaría y de Mariano Rajoy, más del consenso y del diálogo, porque yo creo que es donde nos podemos enseguida, encontrar. Vicente, pero estamos con el tema sueldo. Si quería pulsar al señor Matos, ¿está bien la subida del sueldo? ¿Es necesaria en estos momentos? ¿Se puede? ¿Será bueno para el empresario? ¿Será bueno para el ciudadano? Hombre, a mí me gustaría que fuera bueno para el ciudadano y para nuestro país. En principio a nadie le amarga un dulce, claro, es decir, esto es una medida que celebran los sindicatos. Que aumenten, lo celebramos, claro que lo celebramos. Ahora lo que celebraremos más es que eso se pueda mantener, se pueda sostener y se pueda pagar, porque si es pan para hoy y hambre para mañana, pues entonces no estaríamos tan de acuerdo. Lo de subir el salario mínimo a 900 euros, pues si lo hubieran subido a 1.900 todavía mejor, hubiera sido mucho mejor, pero si a los 3 meses pues el país se va al garete, pues no estamos de acuerdo con ello. Ese es el tema. Bueno, en cuanto al sueldo, la subida del sueldo la van a pagar los empresarios y los autónomos, no lo va a pagar el Estado. Es decir, estamos hablando de que ya supongo que habrá que reconsiderar los convenios colectivos, porque evidentemente algunos, los que están basados en el salario mínimo, tendrán que asumir la subida de este salario mínimo. Las prestaciones de la Seguridad Social también. Bueno, también. Es decir, la cuestión es, nosotros creemos que la mejor forma o la mejor política social es la creación de empleo. Porque sin empleo no hay nada que hacer. Si la subida de salario mínimo supone la pérdida de empleo, será un fracaso. Y lo sabremos muy pronto,
porque cuando un autónomo, un fontanero, un electricista, un abogado que tenga 3 o 4 personas trabajando para él, vea que no puede pagar porque le ha subido mucho y tenga que reducir la plantilla en 1 o en 2, multiplicado por todos los miles y centenares de miles de autónomos y de pequeñas empresas que tienen trabajadores asalariados, pues eso al final, el que está en paro está en paro. Bueno, y eso no es una buena política social, pero todo se verá. Sobre el sueldo y pasamos a... No sea así. sobre es que por esa lógica el mejor sistema productivo era la esclavitud, donde no se le pagaba nada a nadie. No, lo digo porque... Hay unos términos medios. Pero lo digo porque en julio la Confederación Empresarial, la COE, llegó a un acuerdo con los sindicatos para que en los convenios colectivos se aplicara el salario mínimo en torno a los 1.000 euros. Es decir, que el acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno aún está 100 euros por debajo de la propuesta de la patronal. Confirmamos el dato, señor Matosas. Para que esté en los convenios colectivos. Creo que no es correcto. Era implantación progresiva y acorde con la subida de la riqueza del país. Creo recordar. Pero para que se aplicaran los convenios, digo esto porque, y acabo, porque lo que se acuerda es, vamos a ver, ¿cuántos trabajadores siguen sin cobrar ahora los 700 euros? Muchísimos, millones no los cobran porque se vulneran los convenios colectivos y la precariedad, y si un trabajador incluso pide 700 euros, pues le dicen 500 o a la calle. Esa es la realidad que se intenta cambiar con este acuerdo. Y los contratos a tiempo parcial que tampoco llegan al salario mínimo interprofesional. Yo ya lo he dicho antes, todo lo que sea incrementar las retribuciones de los trabajadores me parece bien, siempre y cuando eso no trastoque pues el funcionamiento del país y que tenga futuro. Bueno. Y en ese sentido, pues me imagino que las personas que han elaborado el presupuesto pues habrán documentado lo suficientemente y tendrán unas previsiones de ingresos y de actividad económica que permita poder mantener eso. Esa suposición es muy benévola, yo no lo creo. Bueno, Pablo Casado... Yo no sé si me lo creo, ¿no? Sí. Es como las pensiones, yo no solamente el IPC, sino 2 puntos por encima del IPC, porque tiene que ser el IPC. Lo que pasa es que el sistema de seguridad social español es un sistema de reparto y tenemos que ser realistas, porque las prestaciones se pagan con las cotizaciones que hay en cada momento. Y si lo cargas a presupuesto hay que quitar partidas, porque los recursos son limitados. Hay que quitar partidas. Enseguida pulsamos a Amadeu, decía yo... Cuadrar todo eso es lo complicado, pero para eso estáis los políticos. ¿Está bloqueando o no los sindicalistas tenemos que reivindicar. Popular los presupuestos? Ha hablado también en torno a las últimas horas el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha calificado de impresentable que se intenten bloquear los presupuestos, dice, con el primo de zumosol de Europa. Bueno, yo recuerdo que de los 7 presupuestos de Mariano Rajoy, en 6 no cumplieron la senda del déficit. Por tanto, me parece que intentar tumbar los presupuestos con el primo de zumosol de Europa me parece absolutamente impresentable. Señor Ibor, ¿qué le ha parecido las declaraciones? Bueno, me parece en su línea, es decir, sin contenido ninguno y con chascarrillos. Vamos a ver, también nos dicen que no somos patriotas porque queremos bloquear los presupuestos cuando lo que queremos precisamente es que ayudamos más al país bloqueando los presupuestos porque van a ser perjudiciales. No querrán cambiarnos nuestra ideología y nuestra forma de ver la economía. Hasta ahora las recetas del Partido Popular han funcionado perfectamente bien. Y si vemos el histórico y nos retrotraemos a la época de Rodríguez Zapatero, bueno, el paro y la economía fue nefasta su gestión, con lo cual, bueno, creo que tenemos un aval por lo menos histórico para defender nuestras políticas económicas. Más declaraciones. Pablo Iglesias reprocha a Ciudadanos y al Partido Popular que pretendan limitar la voluntad popular. Lo escuchamos. Sin un techo de gasto aprobado. No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. Hablar de política, hablar del apoyo a un documento de presupuestos que yo creo que es muy bueno para la gente en nuestro país, pues implica hablar con mucha gente. Hay muchas formaciones políticas cuyos apoyos van a ser necesarios, el Compromís, el PNV, el PDeCAT, muchas, y bueno, nosotros nos vamos a esforzar y vamos a ayudar. Amadeu Sanchis, delegado del Gobierno para lograr apoyos a presupuestos, le han preguntado a Pablo Iglesias. ¿Es cierto que van a haber encuentros? Claro, normal. Yo, rompiendo una lanza por lo que decía Baldoví, lo que no me parece correcto por parte de Pablo Casado es ir a la Unión Europea
a bombardear algo que aún tiene que pasar por el centro de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, ¿no? Los diputados y el Senado, los dos son sí, los dos sí, pero Pablo Casado ya se va a hablar con, no sé muy bien con quién, porque evidentemente no lo van a recibir como tal. Ahora es el jefe de la oposición, es un diputado más, con igual de respetable que el resto de los 350 que hay, pero ya no es el gobierno. Entonces yo creo que es importante también procesar esa situación para que, en todo caso, el Partido Popular haga las enmiendas. Imagino que hará una enmienda a la totalidad, como nosotros le hacíamos al Partido Popular, pero sin matizar una cosa. Los últimos años de Zapatero, ¿sí?, quien más confrontó con el gobierno del PSOE fue la izquierda. En concreto fue Izquierda Unida, fueron los sindicatos, las huelgas generales. Recordemos lo que se hizo con los funcionarios, recordemos la congelación de las pensiones, y el Partido Popular llegó a un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, donde se priorizaba precisamente el pago de la deuda y el techo del gasto, con lo cual ha habido una coincidencia ahí. El promotor había sido el Partido Socialista Obrero Español. Sí, sí, pero que el Partido Popular... Que fue lo que permitió llevar a cabo todos los recortes, la modificación del artículo 135. Efectivamente, sí. Que se hizo en una todos los noche, recortes, además, sí. el techo y la de gasto, intervención en los ayuntamientos. El autor es el señor Zapatero. Sí. Por eso digo que ahí... es decir, que no... Pero con eso quiere decir que sí que puede el Partido Popular aprobar las cuentas del Partido Socialista. No, con esto lo que quiero decir es que con estos presupuestos cerramos la etapa de Zapatero, al menos desde la izquierda, ¿no? Es lo que quería un poco matizar. A mí lo de mi paisano Baldoví pues me resulta curioso, porque él habla de que es impresentable el bloqueo que pretende el Partido Popular de los presupuestos, cuando él hasta el día de hoy está diciendo que Compromís está en el no a los presupuestos. Luego, si están en el no a los bueno, yo creo que forma parte de la estrategia de pactar, negociar. Literalmente han dicho. Nosotros en este momento estamos en el no a los presupuestos. Pero no pueden decir no a los presupuestos con un contenido social tan elevado sin tener bien, pero coste... es lo que han dicho. Yo creo que van modificando de lo que dice y dueño pero de lo que Fran Ferri no ha sido tan... Bueno, pero Baldoví es el portavoz en el Congreso de los Diputados, que son los que tienen que tener protagonismo en el tema de los presupuestos. Forma parte de la estrategia. Claro, es estrategia parlamentaria. Si dice de entrada que está de acuerdo con los presupuestos, no tiene margen para negociar. Yo espero que Compromís negocie inteligentemente y saque más cosas para la Comunidad Valenciana, porque tendrá que negociar. Claro, Amadeu, es el momento de Compromís, es decir, con 5 diputados son números que necesita en estos momentos. 4, ¿no? Tienen 4. Perdón, 4. Tienen 4, sí. Estaba recordando. Necesita estos votos, Pedro Sánchez. Es el momento de tensar, de pedir para los valencianos. A ver, yo creo que ha habido un problema metodológico en la negociación. ¿Por qué? Porque creo que porque hay que reconocer que el Partido Socialista tiene 85 diputados y depende de los 90 restantes para conseguir sacar adelante cualquier cosa, entre otras los presupuestos. Entonces yo hubiera hecho una mesa de negociación que no fuera bilateral, sino que hubiera sido ampliada a todos los grupos parlamentarios, precisamente para lo que estábamos hablando ahora, para que no haya un cruce de titulares en los que al final no sabes quién está en el no o en el sí, porque además entrarás en una negociación en que para conseguir el sí igual tienes que modificar cuestiones que ya has pactado, o por ejemplo vendrá el Partido Nacionalista Vasco y pedirá nuevos 1.000 millones de euros para infraestructuras en el País Vasco. Yo me temo que nuestra comunidad autónoma no podrá conseguir todo lo que se tiene que conseguir. También es verdad que no es en los presupuestos donde se financian las comunidades autónomas, eso hay que decirlo siempre, ¿eh? Y también cuando estaba el Partido Popular era igual, sigue estando la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, sigue habiendo un déficit respecto a nuestra comunidad autónoma que se tendría que mejorar. Yo espero que se pueda hacer, pero también es verdad que no todo está en los presupuestos, ni desde luego introducir elementos absolutamente exógenos a la economía, como es la libertad de los presos políticos, el tema del referéndum. Lo digo por lo que ha dicho PDeCAT, Esquerra Republicana, que yo entiendo que sí que están al margen. Que no es el momento ahora, pero las ni toca. A ver, en los presupuestos. Sí, las inversiones sí. Infraestructuras, sí. Claro. No ha resultado últimamente muy bien parada en el tema de inversiones. Llevamos, después de Extremadura, somos la peor financiada. Pero esto, ¿quién gobierne? Es decir, lo hemos visto con el Partido Popular y lo hemos visto ahora. En estos momentos Compromís tiene la oportunidad de mostrarse como un instrumento útil, como lo ha sido el PNV y los partidos catalanes, para mejorar la vida de los valencianos. Pero para que no pareciera un mercadeo... No es así, yo creo que vamos a llevarnos una... Pero para que no pareciera un mercadeo, hubiera estado para mí más interesante que el gobierno hubiera sentado a todas las fuerzas políticas que la apoyó. Evidentemente Ciudadanos y PP hubiera estado más complicado de inicio en la negociación. No estaría mal que en alguna ocasión pues se antepusiera por parte de los partidos políticos el interés general al interés partidista y electoral. Eso sería lo que nos iría. No, es complicadísimo. Yo creo que es casi imposible. Se produce en algunos países. En Alemania, ya en 2 ocasiones, el principal partido de la oposición, en estos momentos también, está cogobernando con el partido mayoritario. Y Alemania, pues no es que vaya precisamente mal. Es cierto. No, con lo que pagamos el resto de los países
países a Alemania es normal que les va más o menos bien. Hablamos de la ministra Montero. Que paga más Alemania al resto de países que el resto de países a Alemania. Escuchamos las declaraciones de la ministra. Seguimos con el tema de presupuestos. Nadie puede, decía, interferir en la potestad del Gobierno de presentar estos presupuestos. La escuchamos y valoramos. El Partido Popular sabe perfectamente que eso no es así, porque lo hemos ido transmitiendo a lo largo de estos días y además tenemos el informe del abogado del Estado que plantea que iniciativa exclusiva del Gobierno el traer el presupuesto y también tener la iniciativa sobre la senda, y por tanto cuando no se aprueba una nueva senda entra en vigor la senda que ya previamente está aprobada para 3 años. Tendría que haber 3 ejercicios consecutivos sin que el Parlamento, sin que el Congreso le diera un visto bueno a la senda para que nos encontráramos en una situación de incapacidad de montar un presupuesto por ausencia de senda. Señor Igor. Es impresionante que esta señora diga que hay un informe del abogado del Estado que dice que la función de impulsar el presupuesto es del Gobierno. Eso no lo dice el abogado del Estado ni nadie, eso lo dice la ley directamente. Claro que es competencia del presidente de Gobierno y del Gobierno actual de proponer un presupuesto, lo cual esta señora no sabe por dónde va. Es decir, yo creo, en mi opinión... Para reafirmar lo que con Pablo Casado ha dicho, que son ilegítimos, no, que son ilegales. ilegales. Son ilegítimos, pero no porque no los tenga que promover el Gobierno de España actual, sino porque lo que propone es contrario a los intereses generales según nuestro criterio. Pero eso no es que sean ilegales. No, bueno, vamos a ver, entendemos... Ni ilegítimos. Hay una parte... yo me he estudiado las... Era por el techo de gasto del tema del Senado. Bueno, o porque no se recogen datos reales. Si no se recogen datos reales, es un presupuesto ilegítimo cuanto menos. Pero yo lo que vengo a decir es que tanto que se les hincha la boca al Gobierno y a todos los apoyos que tiene de sacar pecho por la democracia parlamentaria, hombre, se quiere encargar el Senado, que el Senado no es democracia parlamentaria. El Senado no representa también la soberanía popular. Y es un control, o es que es una también cámara a la acción del anexa Congreso. intrascendente. A ver, Amadeu, enseguida, señor cargar el Matoses. Senado. Sí, bueno, otra ya cosa es que nos gustaría modificar la Constitución para que fuera una cámara Bien. territorial y no de control conservador de el Gobierno ha intentado de la quitar las Cámara competencias baja. De forma subrepticia y lo ha parado la mesa de... Pero eso era para otra cosa, no era para los presupuestos. Bueno, pero ha querido privar de contenido y de hecho no se ha anunciado que se quiera vulnerar la capacidad del Senado para aprobar estos presupuestos, porque eso no se va a hacer. Señor Matoses, en torno... Control conservador, no, control por parte de quien tenga la mayoría en cada momento. Pero Estamos en un que estado es un democrático. sistema tan absolutamente mayoritario, donde la proporcionalidad ya es muy relativa, porque solamente elegimos proporcionalmente a 150 de los 350 diputados. Si vamos a la Cámara del Senado, donde es un sistema mayoritario, son muchos los partidos y constitucionalistas que ponen en cuestión eso. Otra cosa es que fuera como el Bundesrat alemán, que fuera una cámara de debate territorial, que eso sí que estaría bien, porque además probablemente nos ayudaría a resolver el problema territorial que tiene este país. Los constitucionalistas más importantes, que fueron los padres de la Constitución, son los que establecieron la forma de producirse el Senado. Bueno, nosotros, Jordi Soletura votó en contra. Como ponente del Partido Comunista de España. Sí, pero es que después, como ya no era del Partido Comunista, que era del Partido Socialista... Sí, pero cuando era ponente, me refiero. Cuando era ponente nosotros nunca vimos... No, quiero decir que nosotros nunca vimos... Unas evoluciones espectaculares. Para los que tenemos muchos años y vivimos aquello... Pero eso es una cosa bueno, que no tiene que ver. Que Soletura pasó de la Pirenaica al Partido Comunista y del Partido Comunista al Partido Socialista. Pero y no acabó en UCD constitucional, me refiero que el PC no vimos el Senado así. Y Amadeu, vamos a cerrar presupuestos con las últimas declaraciones del secretario general de Ciudadanos. Hablamos de José Manuel Villegas, que hablaba también así de su postura cercana al Partido Popular en contra de los presupuestos. Esperemos que no cometa la ilegalidad de traer unos presupuestos ilegales. En todo caso, lo que hay que recordar es que estos presupuestos son malos para España, que disparan el gasto y suben los impuestos a los españoles. Esa es la valoración política. Luego esperaremos a ver qué hace el Gobierno y repito, esperemos que además de que esos presupuestos sean malos para España, no pretenda saltarse de la legalidad con un proyecto de presupuestos que no cumpla la ley. Ilegalidad es demasiado, señor Matos, ¿es el término? Pues yo es que como no soy un especialista en esa materia, pues no me atrevo a afirmar si es ilegal o no. Yo creo que hay un cuestionamiento, sobre todo en cuanto al techo de gasto, si se tenía que haber aprobado en el Senado o no, cosa que se ha obviado. He escuchado que durante 3 años pues puede obviarse ese trámite,
Yo eso no lo sé, tú que eres jurista, Vicente. Tengo que reconocer mi ignorancia total. Lo de la ilegalidad o no. El informe del abogado del Estado que dice que sí. El informe, bueno, los abogados son abogados de parte, hasta incluso los abogados del Estado. Bueno, ya, porque sobre yo un no lo voy a tema, poner en y tú que cuestión. eres abogado sabes que según quien vaya, pues tu postura con respecto a un mismo tema cambia. Esto Y es los cierto. abogados del Sí, Estado, derecho. pues depende de quién le pida el informe. Pero tú que eres Claro. funcionario sabes que tampoco un funcionario no se juega al puesto haciendo un informe que le puedas acusar de prevaricar, no puede ser funcionario, ambiguo puede serlo, pero si dice yo no lo he leído, contundentemente, no lo he leído digo por los secretarios de ayuntamiento que tú conoces perfectamente, mira, o los interventores miran muy mucho lo que dicen. Yo no he leído el informe del abogado del Estado, muy complicado, pero cuanto de menos los secretarios y de los ley. interventores depende del alcalde de turno, no todos los conceptos retributivos, pero una parte importante. Y entonces, claro, pues somos humanos. Y no es que se vulnere la ley, pero lo que has dicho tú, Vicente, en muchas ocasiones pues pueden haber distintas interpretaciones con una misma norma, exactamente con una misma norma. Eso es el derecho. Lógicamente, De bueno, hecho, pues sobre un mismo tema, distintos jueces dictan sentencias que en algunos casos son contradictorias. Y el mismo juez a veces dicta sentencias contradictorias en el mismo tema. A mí me ha pasado. Para ser abogados, para defendernos cuando hay un juez. Lo dejamos ahí. ¿Serán ilegales o no los presupuestos? ¿Contará Pedro Sánchez con los apoyos que necesita? Mientras Pablo Casado, en esa visita polémica a Bruselas, nos dará seguramente para más días y más reflexiones. Nos centramos en la Comunitat Valenciana, nos centramos en el proceso en el que están inmersos la mayoría de formaciones políticas. Hay ambiente electoral, señor Matoses, se nota, se percibe, y candidatos que no llegan, se rumorean, quinielas. ¿Cuál es la quiniela suya en cuanto, por ejemplo, al Partido Popular? Suena con fuerza Esteban González. En cuanto González al Partido Pons, Popular, al Ayuntamiento de Valencia, porque a la Generalitat yo creo que está claro, que es Isabel Bonich. Pues con respecto al Ayuntamiento, el Partido Popular creo que el problema que tiene es que quien quiere el partido que sea, pues él pues parece ser que no le interesa demasiado. Ese es el problema que hay. Y entonces, se resolverá la incógnita pronto. Le preguntamos al señor Ibor. Bueno, en primer lugar, estatutariamente la competencia para designar al candidato a la alcaldía de Valencia es del Comité Ejecutivo Nacional, no del autonómico. Yo estoy convencido que Isabel Bonich lo tiene clarísimo quién quiere que sea el candidato o la candidata. Yo no lo sé quién quiere Isabel Bonich, pero posiblemente están surgiendo problemas en Madrid. Yo lo que digo es que nos perjudica mucho nuestros intereses electorales, cuando digo nuestros, digo a los de mi partido, el Partido Popular, el no tener a estas alturas un candidato claro. Y yo lo único que pido a mi partido es que no tarde en nombrar uno. Seguro que acertará, y al que nombre lo apoyaremos, pero que lo nombre ya. Amadeu Sánchez fue mucho tiempo concejal del Ayuntamiento de Valencia, vivió pues una etapa de oposición muy dura contra el Partido Popular. ¿Comparte la reflexión de Vicente Ibor? ¿Un candidato debe salir ya? Es que como son realidades tan distintas las del Partido Popular a la de Esquerra Unida, claro, normalmente el Partido Popular es de los primeros partidos en nombrar sus candidatos, y también estamos hablando de una candidatura que siempre era la misma persona, o lo fue durante 24 años, entonces eso también, cuando esa persona ya no está, claro, el ver quién va a suceder después, además con los problemas judiciales que ha tenido y tiene el actual grupo municipal, yo creo que ahí, evidentemente nunca hablo de otros partidos, porque con el mío ya tengo bastante, pero aparte de eso me refiero que es una cuestión que tendría que resolver el Partido Popular. Pero sí que es verdad que en este caso, cuando en el caso del PP, si me permites, Vicente, que es del Partido Popular, sí que es verdad que como ya no está Rita Barberá, que fue la cabeza de candidatura, yo creo que sí que, como se ha hecho a nivel autonómico, tenerlo cuanto antes para el Partido Popular y para cualquiera que vaya a cambiar de candidato. Sí, o de candidata, yo creo que es lo mejor. Y la pregunta, Amadeu, ¿será candidato a la alcaldía de Valencia por su partido? ¿Quién? Amadeu yo no, seguro que no. No, seguro. No, yo tuve unos malos resultados en el 2015 y creo que la autocrítica y las dimisiones, pues uno tiene que llevarlas como parte de la historia. No fue culpa tuya, con lo cual no es justo. Eso es verdad, pero también es cierto que tú lo sabes, Vicente, cuando estás encabezando una organización política, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si las asumí en el 2015 y lo dejé, y al menos para estas no me lo... Señor Matoses, oye, escuchar a un político no es lo habitual, ¿no? Asumir responsabilidades. Sí, eso desde luego, asumir responsabilidades debería de ser muchísimo más habitual entre los políticos,
pero yo lo que espero es que ese ambiente que yo ahora noto entre dos adversarios políticos como Vicente y Amadeo, que yo veo que se respetan e incluso que se tienen simpatía, pues eso se tenía que trasladar a la gestión, a la dirección de la gestión de lo público cuando luego asumen responsabilidades. ¿No ocurre? No sistemáticamente decir que no a lo que dice el otro, porque seguramente muchas veces se dice que no sabiendo que no había que decir que no, pero bueno, es que toca decir que no. Entonces yo creo que eso va en perjuicio de los ciudadanos y lo que había que hacer pues es que los servicios públicos pues fueran unos servicios públicos de calidad al servicio del ciudadano y que estuvieran bien dirigidos, y es complicado que esa dirección de la gestión de lo público en demasiadas ocasiones esté en manos de personas que no tienen ni la capacidad, ni la formación, ni la experiencia para poder dirigir. Es que no es para poder llevar a cabo un determinado trabajo en lo público, sino dirigir la gestión de lo público. Y ya no digo solamente, por ejemplo, concejales del Ayuntamiento de Valencia o consejeros, es que algunos asesores del Ayuntamiento de Valencia pues tienen una capacidad de dirección con respecto a los jefes de servicio y jefes de área del ayuntamiento brutal, y algunos de ellos pues no tienen por qué tener absolutamente ningún conocimiento de lo que es la administración ni lo que es la gestión de nada. Esto ocurre mucho, ¿estamos de acuerdo, señor Ibor, Amadeo? De acuerdo, lo que ha dicho Daniel es muy importante. El político tiene que saber dirigir a un equipo que es el que tiene que gestionar, porque los que saben gestionar son los funcionarios de los ayuntamientos y de las administraciones. Claro, no se puede meter a gestor puro y duro un político. Es lo que está pasando con Grecci. Grecci está intentando gestionar con un criterio, en fin, el suyo, el tráfico de Valencia, y está fracasando porque no hace caso a sus técnicos. Me consta que hay muchos técnicos que no están de acuerdo en determinadas propuestas de gestión ideológicas, no de utilidad. Yo creo que efectivamente ha dado la clave Daniel. Grecci, ordenación del tráfico, aquí hemos topado con la Iglesia. Yo estoy de acuerdo, pero en parte. Vamos a ver, también es verdad que todo técnico, todo funcionario también tiene su propia ideología, lo que hablábamos antes de los secretarios de los ayuntamientos, también cuando emiten los informes. Entonces, yo creo que el cargo público, en este caso, cuando eres un concejal de una delegación de gobierno municipal, en este caso, debes de intentar llevar adelante lo que te has comprometido en tu programa electoral, y es verdad que en este caso Josep Grecci es muy coherente con lo que se comprometió en su programa electoral, pero también es verdad que para que eso se lleve adelante, y ahí es donde entra la parte del consenso, hay medidas que si son polémicas tienes que consensuar, dialogar, y cuantos más informes técnicos tengas encima de la mesa mejor. Estamos hablando incluso de cambios de circulación, de viales, semáforos, etcétera, y porque parece que todo sea el patinete y la bicicleta, y no es eso, son cosas más serias, ¿no? Y yo creo que es ahí donde sí que entra la capacidad del cargo público, sentarte mucho. Yo al menos siempre lo he intentado y lo intento en aquello que... Porque usted comparte parte de la política de Grecci en cuanto al tráfico, pero sé que es muy complicada esta ciudad y cualquier ciudad española cambiar la mentalidad del coche por el transporte público y la bicicleta. Es decir, Valencia no se convierte en Copenhague en 4 años ni probablemente en 8. Entonces eso, que es un objetivo, tú tienes que hacerlo poniéndote mucha gente detrás para que te apoye. Porque claro, si lo haces mal al final, una idea que es buena puede acabar mal. Es decir, cuanto más calles peatonales tengas mejor, cuanto menos tráfico privado tengas mejor, pero claro, también es verdad que tienes que explicar que no tenemos las ayudas para el transporte público suficientes y que por tanto hay un déficit muy brutal ya no hablo del transporte en Valencia, sino en el área metropolitana, y vosotros lo sabéis. Ese tipo de cosas, pues bueno, pues son las Señor que... Matos, Perdón, muy brevemente, el problema es que se han adoptado medidas y encima ha aumentado el tráfico de vehículos privados, con lo cual el caos circulatorio que hay ahora en calle Colón, en el centro de Valencia, en las grandes vías, es algo espectacular. También es verdad que se ha mejorado la seguridad de los ciclistas, y yo por ejemplo que lo hay soy... Hay más accidentes que nunca en bicicleta, también es verdad que hay más ciclistas que nunca. Pero se ha mejorado la seguridad. También otra cosa es que muchos ciclistas necesitan educación vial, que muchas veces se olvida que también la necesitan, ¿no? Yo creo que poner ideología a eficacia y eficiencia y servicio, pues creo que es un error. Es un error. Y aquí creo que en la Comunidad Valenciana hemos tenido un ejemplo muy claro en el tema de la sanidad. La sanidad, la ideología decía hay que internalizar servicios, y el único objetivo de la anterior consellera, que ha dejado la Consellería de Sanidad destrozada, pues era la... Y exministra. Exministra, era la internalización del Hospital de Alcira, la internalización de la alta tecnología, de las resonancias, etcétera, de ERESA en concreto. Y ahora que se ha publicado el balance del año pasado, pues resulta que en el 2017
el acudir a la privada por parte de la administración pues se ha incrementado muchísimo, y también con el aumento de las listas de espera, tanto quirúrgicas como en cuanto a pruebas diagnósticas, lo que está propiciando es que mucha gente se haga seguros privados, con Sanitas, con DKV, con Asisa, el etcétera, efecto contrario. Exactamente. Bueno, Por de lo tanto, tráfico el a anteponer sanidad. la ideología a la eficacia, pues en algunas ocasiones tiene efectos contraproducentes. Amadeu no está y son de acuerdo. desastrosos porque los ciudadanos, en su condición de usuarios de la sanidad pública en este caso, y contribuyentes que con su dinero contribuyen a ello, contribuyen a mantener ese servicio, pues se sienten, están siendo perjudicados por estas actuaciones. Quiero añadir un dato. El dato es que en la actualidad han aumentado tremendamente las listas de espera de atención médica y quirúrgica. Entonces la lista de espera es un indicador importantísimo de la calidad de nuestra sanidad. De la exministra Montón y de la exconsellera Montón ha sido un desastre, eso es un lastre para el gobierno del Botanic tremendo. Yo creo que ha sido el gran fracaso del gobierno Botanic. La gestión de esta señora, no de la actual, que está claro, lo ha heredado y se ha encontrado con lo que hay, y me parece sino de que Carmen Montón. Amadeu Sánchez no está de acuerdo con el tema de la sanidad. Hombre, no, sin entrar. Bueno, yo creo que había un compromiso por parte de los partidos que firmaron el Pacto del Botanic de volver a las competencias directas de la Generalitat, entre otras el hospital de Denia, ¿no? El hospital de Alcira. Bueno, el de Denia también, además sí, el de Denia, sí, es que los dueños de Denia le han dicho al gobierno valenciano, nos queremos ir, y ahí sí que no han llegado a ningún acuerdo. Los que se quieren ir, con esos no, pero es que Alcira, era la madre de cordero del tema concesional. Que hizo el Partido Popular. Claro, ese era. Pero es verdad que estaba un compromiso y yo creo que al menos ahí se ha sido coherente, ¿no? Yo creo que siempre tienes que priorizar. Anteponer la eficacia y la eficiencia a la ideología. Sí, pero lo que pasa es que las ideologías se vuelcan en los programas electorales y la gente los vota sabiendo también más o menos lo que uno pone. Cuando ha votado a Compromís o al PSOE o a vosotros sabía exactamente lo que votaba. Yo creo que difícilmente más de un 5% de la población se lee los programas electorales. Eso es verdad, pero sí que es cierto que hay mensajes directos que sí que están. Y además no conozco ningún programa electoral de ningún partido que se haya cumplido cuando han gobernado. Las dos cosas son ciertas, pero sí que la sanidad era una de las banderas. Yo el Partido Popular sí que le avalo siempre la coherencia. La derecha siempre ahí nos marca. El programa electoral no lo han cumplido. Señor Igor, ¿se cumplen uno de los programas electorales? Está claro que no todos. Yo creo que se cumplen un 70 o un 80%. Siempre hay una parte del programa que tú, con buena fe, todos los partidos pues lo proponen, pero luego no se puede cumplir, o bien porque te encuentras con la realidad de golpe, o bien porque legalmente no se puede. Es decir, a veces dices, yo ahora quiero contratar a todos los paradores de mi municipio. Bueno, pues no puedes contratar a todos los paradores de tu municipio. Tú lo quieres hacer, a lo mejor lo has puesto en un programa no bien elaborado y luego no puedes cumplir. De hecho, que querías tú que si alguien lo leyera, claro, se enganchara y por te ejemplo, votara. Claro. El Ayuntamiento de Valencia parece ser que tiene una parte importantísima de su programa sin cumplir. Bueno, tú has sido alcalde, tú has sido concejal pero ahí también de Valencia. Entran muchas cosas. Por ejemplo, es más fácil privatizar que revertir una privatización. ¿Vale? Porque cuando se privatiza, además, se han establecido toda una serie de leyes, por ejemplo, con la última reforma de la administración local, que remunicipalizar un servicio municipal de gestión indirecta y volverlo a gestión directa cuesta muchísimo. Por ejemplo, hay un informe maravilloso que hizo el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que permitió la remunicipalización del agua, del servicio de agua en ese ayuntamiento, que explica todos los pasos que tienes que dar, y es larguísimo. Me refiero, no el informe, sino todos los pasos que tienes que dar. En cambio, privatizarlo es mucho más fácil, con lo cual, dependiendo en qué parte del tablero te encuentres, en la izquierda o en la derecha, a veces es más complicado por la parte legal, porque muchas veces te encuentras... Te dificulta más. Por ejemplo, la reposición del personal. La reposición del personal, hemos tenido una imposibilidad real en estos años de poder ampliar la oferta de empleo público en los ayuntamientos. Es una realidad. Pero es curioso porque el Partido Socialista creo que está en el lado... está en la izquierda, ¿no? Ahora sí, ahora se supone. Se supone. Pero en el año 83 hasta el 96 también estaba en la izquierda, creo. Bueno, ahí no lo sé. Yo tendría dudas. Pues con Felipe González tendría dudas. Que yo, que he sido funcionario tanto del Instituto Nacional de Previsión como del INSALUD y conozco la evolución de la sanidad valenciana y española, los que más externalizaron, el partido que externalizó casi todo lo referente a la sanidad pública fue el Partido Socialista Obrero Español, con la famosa ley de Ernest Lluch. Lo externalizó casi todo.
Los estatutos de personal no sanitario, auxiliar sanitario, facultativo, bueno, facultativo siempre han sido personal interno, ¿no? Pero en el no sanitario estaban todas las categorías. Ahora todo eso está externalizado. Tú vas al hospital AFE y el 40 o el 50% de los servicios que se prestan dentro del hospital están externalizados. La limpieza, seguridad privada, oxigenoterapia, transporte sanitario. Responde la pregunta que ha dicho, ¿dónde estaba? ¿En qué parte? Claro. Es que lo hizo el Partido Socialista. Por eso, ¿en qué parte del tablero estaba en esa época? En la derecha. En la derecha, bueno, pues queda claro. Eso estaba en la derecha. Hombre, eso nosotros lo decíamos. Para volverse locos, aquí estamos. Porque claro. Bueno, entramos en la recta final. Muchas huelgas generales a Felipe González. Es que compañeros tuyos que entonces estaban en el Partido Comunista, después estaban en el PSOE y después algunos incluso estuvieron en UCD de consejeros, claro. Recta final, como decimos, muy rápido vamos a hacer la ronda. Bueno, que Amadeu y el señor Matos se siguen hablando. No pasa nada. Discúlpanos. Decíamos que vamos a hacer última ronda valorando las encuestas que hemos leído en los últimos días, aprovechando el 9 de octubre, el Día de la Comunitat Valenciana, unas encuestas que, en cuanto a la Generalitat, se repetiría el pacto del Botànic, sí o no, el Partido Popular volvería a recuperar los votos. Señor Ibor, ¿creen las encuestas últimamente, sí o no? Bueno, ¿Cuál es su valoración? Yo que me creo parcialmente las encuestas, claro que sí, porque la encuesta, si la ha hecho un profesional, pues marca una foto fija y una tendencia. Yo creo que va a estar muy disputado el gobierno de la Generalitat. Yo creo que en los votantes del Partido Popular que quieran cambiar las cosas no se pueden quedar bajo ningún concepto en su casa, porque si se confían no se va a conseguir nada, y yo creo que eso nos sirve de acicate para movilizar mucho nuestro electorado, que no está tan movilizado como debiera. Bueno, pues hay que movilizar, según Vicente Ibor, a los votantes del Partido Popular. Amadeu Sanchis, su valoración de las últimas encuestas que hemos visto publicadas, ¿se repetiría el pacto del Botànic? ¿Compromís igual no necesitaría el PSOE a Compromís? ¿PSOE Ciudadanos? ¿Podemos? ¿Dónde queda Esquerra Unida? Yo no me creo las encuestas, pero no me las creo por experiencia propia, porque para mí nunca han resultado negativas y después ha venido el día de las elecciones y sí que lo ha sido. Entonces, por eso creo que, pero sí que es verdad que crea tendencia para animar o desanimar una parte del electorado de un partido político. Es decir, si un 9 de octubre tú ves que la encuesta de tu partido político te da una tendencia a la baja, eso deprime al personal, o le desanima, mejor dicho. Y si pone que vas a ganar como el Partido Socialista, que creo que en la encuesta del 9 de octubre subía exponencialmente demasiado, menos en mi opinión, pues claro, es verdad, pero eso sí que anima a la tropa, con lo cual sí que es verdad que lo que hay que hacer es trabajar exactamente igual, y movilizar a tu electorado igual, y movilizar a tus militantes exactamente igual, porque si no te puedes encontrar con sorpresas. Hay encuestas que han vaticinado bien y otras han vaticinado lo contrario. 20 segundos, señor Matoses. Yo creo que 8 meses en política es muchísimo tiempo, entonces de aquí a las elecciones autonómicas, municipales y europeas pues puede pasar de todo. Y fallos en las encuestas, han habido fallos garrafales. El zarpazo que iba a dar Podemos al PSOE, después resulta que de zarpazo nada. El de Ciudadanos a PP menos todavía. En las elecciones europeas anteriores, Podemos, que 2 meses antes no sabíamos ni quiénes eran, resulta que sacaron obtuvieron, mejor dicho, habrá que esperar entonces un resultado. Sí, hay que esperar. Venga, señor Matoses, gracias. Amadeu Sanchis, Vicente Ibor, muchas gracias. Nos alegra tenerlos cerca. Igualmente. Nos vemos pronto. Nosotros terminamos ya así. Mañana volvemos con 4 diputados nacionales. Vienen directamente del Congreso a Ágora. Hablaremos de presupuestos, lógicamente, y de qué va a suponer esos presupuestos para los valencianos. Hasta mañana, 11:15. Buenas noches. Buena nit.